De Córdoba Directo, te lo anticipábamos, tenemos invitados en piso, como estamos haciendo un recorrido por las distintas propuestas de los distintos candidatos con vistas a las legislativas de octubre. Hoy nos acompaña Carolina Escoto. La presentamos de esta manera. Así está, Carolina Escoto, docente de Filosofía Contemporánea y de Filosofía del Lenguaje 2 en la Escuela de Filosofía. La de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, es investigadora del CONICET. En el 2007 se convirtió en la primera mujer en asumir como rectora de la Universidad Nacional de Córdoba. En el 2010 fue reelecta como rectora hasta el 2013 y ahora es candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria. Hola Carolina, ¿cómo va? Bien, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cansada? Ahí estamos, sí. Falta rato todavía. Es dura la tarea, ¿no? Es dura, es el recorrido, es el contacto permanente, es un trabajo realmente arduo, ¿no? Sí, es muy importante además recorrer el territorio provincial, tomar contacto con las distintas comunidades, localidades, por más pequeñas que fueran, y la provincia es grande, es diversa. Así que estamos haciendo ese trabajo que no será completado hasta los pasos, lo podremos realizar del todo hacia las elecciones de octubre, porque en estas 4 semanas estamos, en fin, recorriendo algunas ciudades principales y realizando algunas actividades más básicas, digamos, de primera aproximación a los cordobeses. ¿Y qué notan en esa primera aproximación? ¿Hay interés de la gente o no? Sí, la verdad que hemos tenido una receptividad muy interesante, mucho entusiasmo de ciudadanos que ya tienen una convicción favorable o que en su balance de las cosas tienen virtualmente su decisión a favor de apoyar la lista del Frente para la Victoria, pero también de otros cordobeses que ven con expectativa la candidatura nuestra, que claramente en el espectro de alternativas electorales, las 16 opciones que tienen los cordobeses en las PASOs, que serán un poco menos en octubre, renueva muy poco su dirigencia e incorpora muy pocos candidatos que no sean los mismos que durante mucho tiempo han tenido altas responsabilidades políticas de gobierno. Carolina, ¿cuáles son las bases de la propuesta? Bueno, nuestra propuesta es, por una parte, ayudarnos entre todos a reflexionar sobre aquello que consideramos pasos positivos adelante en la recuperación de la democracia después de la crisis de 2001, de la recuperación del desarrollo económico, en la recuperación de políticas sociales de inclusión, en la recuperación de la soberanía y la integración regional, en fin, aquellas importantes decisiones políticas que en estos años han cambiado, entendemos nosotros que de manera muy positiva, la situación en la que nuestro país se encuentra para encarar todavía innumerables nuevos desafíos. Y en cuanto a Córdoba específicamente, a la hora de sentarse en el Congreso, si es electa, ¿qué? ¿Cuáles son las problemáticas que ve en Córdoba que dice, yo quiero llevar esto para defender de mi provincia? ¿Qué? Bueno, a Córdoba hay que traer de todo, porque la verdad es que desde la decisión del gobernador al momento de asumir, el día mismo del triunfo electoral que él tuvo al comienzo de su último periodo y después de manera gradual, está claro que la decisión política del gobernador fue la de generar un eje de confrontación de Córdoba frente a la nación, asentado en su decisión política de proyectarse como figura a nivel nacional. Eso se ve en la extraordinaria campaña que él ha montado para instalar ejes de distintos conflictos sucesivamente. Nosotros creemos que ese no es un eje que convenga a los cordobeses, no creemos que esté basado en desinteligencias de la magnitud en las que la plantea el gobernador. Creemos que todos ellos tienen solución en el marco de un diálogo al que los gobernadores de todas las jurisdicciones están obligados por su responsabilidad institucional con el gobierno nacional, y que nuestras necesidades son de todo tipo, de infraestructura, de atención de la salud, de infraestructura educativa.
Pero, por ejemplo, en el tema de coparticipación, que el gobierno de la provincia, bueno, ha sido uno de los ejes de discusión con el gobierno nacional, el gobierno de la provincia dice, hemos intentado hablar, esto que usted plantea, que es lo más sano, ¿no? Tratar de dialogar para tratar de llegar a algún tipo de soluciones. El gobierno de la provincia dice, nosotros nos hemos cansado de tocar la puerta y nadie nos abrió, desde el gobierno nacional dirán lo opuesto. Lo cierto es que han llegado a la justicia. En el tema de coparticipación, ¿cuál es su postura? Bueno, yo creo que no es verdad, digamos, que la provincia no reciba fondos regularmente de la Nación para atender sus necesidades y que son parte de las obligaciones que el Estado Nacional ha contraído con las distintas jurisdicciones. Creo también que el propio planteo del gobernador queda desacreditado automáticamente cuando elige el día del lanzamiento de la campaña electoral, el viernes 12 de julio, para hacer su presentación mediática ante la Corte. Me parece que se está montando un show de mucho riesgo para los cordobeses. Todo el enfoque y el planteo que se ha hecho en torno a la caja y sobre tantas otras cuestiones que se han presentado como conflictivas y irresolubles, no encuentran la mejor manera de resolverse si tienen a un gobernador preocupado por amplificar las cuestiones, por darles un marco de espectacularidad en sus planteos, y mientras tanto desatender, porque todo esto viene junto, desatender la cantidad enorme y acumulada de cuestiones que están en la agenda y la responsabilidad del gobernador y del gobierno, de cualquier gobierno provincial, resolver, y que no son competencia del gobierno nacional. ¿Cómo se hace? Se lo habrá planteado usted, porque usted, si es electa, va a representar a todos los cordobeses, va a representar solamente a los que la voten. ¿Cómo se hace para representar a todos los cordobeses en un espacio, mínimamente se puede hablar de distancia con el gobierno provincial? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para poder amalgamar las dos cosas? Mire, ese es el desafío, exactamente ese, el de ser capaz de construir los vínculos institucionales, o de reconstruirlos, o de favorecerlos, el estar allí dispuesto entre el gobierno provincial y las distintas instancias de decisión y de implementación de políticas públicas para todos los argentinos del gobierno nacional. Yo sé trabajar de esa forma, creo que es la única forma de resolver los problemas. ¿Pero usted se sentaría con el gobernador, por ejemplo? Pero por supuesto, con quien tenga la responsabilidad institucional y haya que facilitar la resolución de una cuestión, la ejecución de una decisión, la resolución de un conflicto. Un diputado puede hacer ese rol y sobre todo debe querer hacerlo. No vamos a sumarnos a ningún planteo cordobesista que no sea capaz de ver cuántos problemas comunes los cordobeses tenemos con el resto del país y cuántas soluciones de las que ya están disponibles podrían llegar a Córdoba si no existiera la decisión política de entorpecer la implementación de muchísimos programas o de presentarlos como efectos de la acción del propio gobierno provincial, y en cambio se trabajara con la verdad. Esto es lo que falta, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que podemos hacer en forma conjunta, esto lo vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta, y esto me parece despejaría el terreno para una discusión política de nuestras diferencias, si son importantes, y nos permitiría al mismo tiempo resolver los problemas a los que los representantes del pueblo estamos obligados en favor de cuya solución estamos obligados a trabajar. Carolina, ¿hasta dónde les pesa, o si les pesa o no, o si ustedes lo notan en la gente, todas las críticas, investigaciones judiciales y esto que está pasando en torno a exfuncionarios kirchneristas, como en el caso de Jaime, o las denuncias por presuntas corrupciones en la línea del dinero K y que están judicializadas, no son solo denuncias televisivas? Hay que dejar muy en claro que hay imputaciones y que hay investigaciones judiciales. ¿Hasta dónde les pesa? Porque en Buenos Aires dicen Cristina Fernández se tuvo que poner casi a trabajar como jefa de campaña para sus candidatos, que por otro lado no parece descabellado, ¿no? Son sus candidatos, son los candidatos del Frente para la Victoria. ¿Hasta dónde les pesa a ustedes a la hora de salir a hablar de la gente y de sumar votos? Yo creo que el principal peso de estas situaciones de causas judiciales vinculadas con la corrupción en torno a figuras públicas que han tenido responsabilidades de mucha importancia en el ejercicio de la función pública, le pesan sobre todo a la política.
Quiero decir, hay una enorme cantidad de casos, no todos son los que vos has mencionado, estos son los que cierto sector de opinión política aprovecha mucho más en resaltar, porque generan un efecto político negativo solo sobre un sector de opinión. Pero que haya más no quita estos. No, por supuesto, ya voy a hacer una reflexión específica sobre este caso, pero a mí me parece que a todos nos debieran importar todos aquellos casos en que funcionarios públicos o exfuncionarios públicos puedan estar sospechados de actos de corrupción, de malversación de fondos públicos, de abuso de autoridad, en fin, de todas las anomalías, o incluso figuras cercanas al poder, de que se trate de cualquier gobierno. Como Jaime, como Carbonetti, como nosotros tenemos aquí en Córdoba como cabeza de 3 listas, 3 ex funcionarios procesados por la justicia. Y esto no es bueno en sí mismo. Al mismo tiempo todos sabemos, y aprovecho estos 3 ejemplos para decir que todo aquel ciudadano procesado por la justicia y aún no acusado debe presumirse su inocencia. Es la razón por la que tanto Schiaretti como Aguad y Cavallo pueden presentarse a las elecciones, porque son aún inocentes. Entonces mi segunda reflexión es que sería muy bueno que la justicia actuara con la mayor celeridad, con la mayor claridad, que no necesitara de presiones mediáticas para ejecutar los procesos judiciales con esa celeridad y esa transparencia, y que todos aquellos funcionarios que sean encontrados culpables de estas irregularidades sean severamente condenados, porque ellos no solo han afectado el erario público o se han excedido en su responsabilidad, sino están afectando la credibilidad a veces precaria de los ciudadanos en la política, y esto afecta y conmueve a la democracia también. Por lo demás, creo que hay casos de corrupción que involucran a más de un poder. Aquí no es solamente el poder político, también está el poder económico, el poder a veces de la justicia, que resulta connivente o al menos lento o opaco en el ejercicio de su rol. Entonces, todo aquello que garantice el ejercicio de una justicia independiente y transparente y ágil debe ser una causa en la que todos los ciudadanos estemos directamente muy interesados. Están manejando encuestas, las últimas que se dieron a conocer, que fueron las de una consultora privada, las de management, que se dieron a conocer hace una semana, un poco más. Esas las ha dado a conocer el gobierno provincial. Claro. Porque son las que... Sí, medios nacionales también. En realidad fue management para Clarín. ¿Sí? Claro. Por eso hago la salvedad. Sí. ¿Sí? Esta fue la que se dio a conocer. No sé, por eso te quería preguntar si ustedes están manejando encuestas propias o nuevas. Estas encuestas lo posicionaban a Schiaretti con una intención del voto del 25% aproximadamente. En segundo lugar a Oscar Aguad con un 20%. Y luego en un tercer lugar a Baldassi con un 8% aproximadamente. Y a usted con la misma cifra en intención de voto. Hago la salvedad que es esta encuesta y que es la que se dio a conocer. Pregunto, ¿ustedes manejan otra encuesta? Sí, están ya circulando muchas encuestas y habrá muchas más de aquí a octubre, porque este es un proceso también que va evolucionando con los días, a medida que los candidatos se hacen conocer sus propuestas. En nuestro caso nos hacemos conocer, porque muchos cordobeses todavía no saben bien cuál es nuestro pensamiento. Quizás nos referencian por la universidad, me refiero a mi propio caso y al del segundo candidato nuestro en la lista, que es el doctor Martín Gil, también ex rector de la Universidad Nacional de Villa María. Así que el grado de desconocimiento en nuestro caso es un dato sobre el que estamos trabajando y que no afecta a los demás candidatos, que son archiconocidos, no necesariamente de la mejor forma. Pero tenemos una perspectiva muy optimista. Ya esos números que nunca fueron los de inicio, ni siquiera el momento en que estaban definiéndose las listas, teníamos esos números en lo que refiere a la adhesión que concitaba el Frente para la Victoria, cualquiera fuera su lista. ¿Pero ustedes creen que están muy lejos de esos números, que la realidad es absolutamente otra, que puede estar cercano? Sí, nosotros en Capital, en alguna encuesta estamos muy cerca del radicalismo, muy lejos de otros partidos, Baldassi, Olga Riutor y demás, y estamos además con una tendencia al crecimiento que se advierte tanto en la capital como en el interior.
Así que creemos que hay una buena proyección, sabemos hacer un buen trabajo, si sabemos ser claros en nuestras propuestas, si sabemos hacernos conocer de una manera que genere confianza, en que vamos a defender todos los logros que benefician a los cordobeses y todas las demandas, intereses y cuestiones que preocupan a los cordobeses en el Congreso, confiamos que vamos a tener un apoyo importante. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, hablar con usted. Es un placer hablar. Y sobre todo que escuchemos propuestas por parte de los candidatos, ¿no? Que sepan dejar de lado por un momento nada más, o en orden de prioridades, primero las propuestas y después toda la cuestión política, de idas y vueltas, que lo tiene la política, evidentemente, pero primero sí, propuestas, escuchemos propuestas, que es lo más importante. Bueno, gracias Daniel, gracias a vos. Continuamos, Karina. Mucho bien.